Muy bien. Seguimos con la segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hacer referencia justamente a cómo se comportan en meiosis los cromosomas holocéntricos. El escenario principal para la profase meiótica 1 es el mismo en aquellos organismos con cromosomas holocéntricos que en los organismos que poseen cromosomas monocéntricos. ¿A qué me refiero? Ustedes ya vieron la meiosis el miércoles, así que voy a utilizar terminologías y nombres que ustedes ya los vieron en la clase teórica, ¿sí? En ambos tipos cromosómicos, en ambos tipos de cromosomas, las cromátidas hermanas van a estar interconectadas en toda su longitud por cohesión y los cromosomas homólogos se van a aparear, van a sinapsar y se van a alinear ya en metafase 1 para permitir la forma, en metafase 1 en paquitenes se van a alinear, se van a poner lado a lado, de manera tal que se forme una estructura que se denomina complejo sinaptonémico, que es estructura proteica, y una vez que está conformada esta estructura proteica, este complejo sinaptonémico, va a ocurrir uno de los eventos esenciales y uno de los fenómenos citológicos más importantes que ocurre en la meiosis, que es el entrecruzamiento. Para ambos tipos cromosómicos es exactamente lo mismo. De leptotene a paquitene ocurre esta condensación, va a ocurrir la condensación paulatina, los homólogos se van a alinear, se van a aparear, y una vez que están apareados se va a formar esta estructura proteica y va a ocurrir el entrecruzamiento en paquitene. Eso está exactamente igual. Ahora, las principales diferencias entre los cromosomas holocéntricos y monocéntricos en meiosis son las siguientes. Ahí está. La forma en que se pierde esa cohesión de las cromátides hermanas, el número justamente de entrecruzamientos por bivalente, y la tercera diferencia se refiere a cómo se orienta el quiasma dentro del bivalente, es decir, cómo se va a disponer el quiasma dentro del bivalente. Más que manejar, que no es un término adecuado, es para permitir que haya una correcta segregación. No es un buen término manejar, es decir, para asegurar que haya una correcta segregación cromosómica. Estas tres diferencias las vamos a ir ahora entrando de a poquito y en profundidad para entender a qué me refiero con cada una de ellas. Este es el primer ejemplo o esquema que podemos tener, que les muestro con respecto a qué es lo que, y nos adelantamos un poquito en la clase de hoy, pero ustedes ya tuvieron la clase teórica sobre meiosis, así que no va a haber problema a la hora de explicar estas cuestiones, estos conceptos. Ustedes lo que tienen justamente en los monocéntricos es, aquí tienen las referencias, ¿vale? Lo que es azul son las cromátidas hermanas de un cromosoma homólogo, que en este caso sería el paterno. Las grises son las cromátidas hermanas del otro cromosoma homólogo, que procede de la madre. En negro está representada la constricción primaria, donde se localiza el centrómero, donde se va a organizar el cinetocoro a ambos lados y se van a unir las fibras del uso. La cohesión entre las cromátides está representada con estas líneas rojas. El plano ecuatorial está representado con esta línea punteada, es una representación esquemática. Y lo más importante a decir aquí es que en los cromosomas monocéntricos la cohesión entre las cromátides hermanas ocurre, la liberación de esta cohesión ocurre en los brazos, ¿sí? Y solo queda circunscrita a la región centromérica, justamente a la cual van a permanecer conectadas ahí durante la meiosis 1, y la conexión entre las cromátides no hermanas se va a retener a través del quiasma, donde hubo entrecruzamiento. Lo vuelvo a repetir. Las cromátidas hermanas cuando llegan a la metafase 1, se resuelve la cohesión entre las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, ¿sí? Solamente quedan unidas las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos a través del quiasma, donde ocurrió el entrecruzamiento, y las cromátidas hermanas quedan cohesionadas únicamente
o esa cohesión entre cromátidas hermanas queda circunscrita a la constricción primaria, al centrómero, a la región centromérica. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Además, los cinetocoros hermanos están unidos, bueno, obviamente por una proteína cinetocórica, de manera tal que cuando migran, o cuando se disponen, perdón, en el plano, la orientación que va a adoptar este bivalente es una orientación que se denomina ecuatorial. A ambos lados se disponen los cromosomas homólogos, los centrómeros homólogos van a mirar hacia polos opuestos, ¿sí? De manera tal que los centrómeros homólogos adoptan una configuración que se denomina de coorientación, miran hacia polos opuestos, y de esta manera las fibras del huso que están unidas a la región al cinetocoro de esa región centromérica, donde están los dos centrómeros hermanos en ambos cromosomas homólogos, generan la atracción para que se provoque o se produzca la migración y la segregación de cromosomas homólogos. Un cromosoma homólogo procedente de la madre va a un polo y el otro, el del padre, al otro polo. Entonces aquí en cromosomas monocéntricos la cohesión ocurre, es importante recordar esto, porque este tipo de cómo se mantienen cohesionadas las cromátidas no hermanas y cómo se mantienen cohesionadas y a qué nivel se mantienen cohesionadas las cromátidas hermanas, es lo que provoca lo que trae aparejado esta orientación ecuatorial y esta coorientación de los centrómeros homólogos. ¿Qué es lo que trae aparejado esto? Que ocurra una reducción en el número de cromosomas durante la primera división meiótica. ¿Sí? Si esta especie que presento acá tiene justamente 2 cromosomas, ¿sí? Este cromosoma, tienen 2 cromosomas, este bivalente, cuando migran la primera división, cuando se separan los homólogos, cada polo va a recibir un cromosoma procedente de la madre, y el otro polo, el cromosoma procedente del padre, cada uno con sus 2 cromátides. Eso es lo que se conoce como división reduccional. Cuando llegamos a la segunda división meiótica, esos cromosomas lo que van a hacer justamente es segregar, se pierde ahí la cohesión a nivel centromérico de las cromátidas hermanas, lo que permite que haya un reparto equitativo de la información, va una cromátide a cada polo, de manera tal que se obtengan gametas con una cromátide por célula. Si el probando vamos a tener 4 células con una cromátide cada uno. ¿Sí? Y esta orientación en metafase 2 se denomina biorientación. Los quiasmas en metafase 1 persisten justamente hasta el final de la metafase, sosteniendo, justamente manteniendo la cohesión entre los cromosomas homólogos. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en los cromosomas holocéntricos? Los cromosomas holocéntricos carecen de esta región centromérica, de esta región localizada, por lo tanto, de un sitio en realidad predefinido, que nos permita mantener la cohesión entre cromátidas hermanas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Perdón. Ahí está. Si nos circunscribimos a estas primeras 3 figuras, que es la A, la B y la C, esta es una representación esquemática de un bivalente en paquitene, en donde ustedes ven esta línea roja, que es la cohesión, ¿sí? La estructura proteica, las cohesinas que se disponen entre ambas cromátidas hermanas, manteniendo, recuerdan que se disponen a lo largo de toda la longitud, entonces mantienen cohesionadas a las cromátidas hermanas del cromosoma homólogo azul, y el otro cromosoma homólogo, de color gris, con sus 2 cromátides en gris, también mantiene las proteínas, las cohesinas se ubican entre ambas cromátides, manteniendo así la cohesión entre cromátidas hermanas. Aquí lo que va a ocurrir, que es en la siguiente etapa de la meiosis, que sería una diacinesis o un diplotene, en este caso es una diacinesis, esta es una metafase 1, un bivalente dispuesto en metafase 1, lo que va a ir ocurriendo justamente es que el quiasma, que es la zona específicamente que se va a disponer en el plano, este sería el plano, la placa ecuatorial, aquí ocurre el quiasma, ¿sí?
El quiasma va a ser el encargado, fíjese que está representado en color rojo la cohesión. El quiasma va a ser el encargado, va a cumplir la función. Al no tener una constricción primaria y un centrómero localizado y un cinetocoro ubicado en esa región, es el quiasma el que va justamente a cumplir la función de mantener justamente la cohesión entre cromátidas, entre cromosomas no homólogos o entre cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Es decir, que el quiasma es el que va a servir como punto de referencia alternativo ante la ausencia de una constricción primaria, de un centrómero localizado y de cinetocoros dispuestos a ambos lados. Ese quiasma va a persistir hasta el final de la metafase 1, sosteniendo a las 4 cromátides, ¿sí? Esta configuración se denomina configuración en caja, ¿sí? Que la observan aquí, donde están las 4 cromátides cohesionadas por el quiasma. En esta región de acá, que es de color amarillo, es donde va a resolverse la cohesión, donde va a liberarse esa cohesión. Y puede ocurrir, esa liberación de la cohesión puede ocurrir de 2 maneras alternativas, que es donde aquí aparece la modificación de la meiosis. La meiosis en cromosomas monocéntricos es prerreduccional, ¿sí? Primero, en meiosis 1 ocurre la división reduccional, se separan cromosomas homólogos, y en la meiosis 2 se separan las cromátides de esos cromosomas homólogos, es decir, la división ecuacional. Por eso se habla de prerreducción. En los holocéntricos, para hacerlo más complejo, se ha visto que en muchos organismos, muchas especies dentro de clases de órganos, se ha visto la existencia de meiosis de tipo postreduccional, en donde lo que se va a separar en la primera división no son los cromosomas homólogos, sino las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos. Y eso va a depender de cómo se disponga el quiasma y qué es lo que el quiasma va a mantener cohesionado acorde a la disposición que adopta ese bivalente en metafase 1. Dicho de otra manera y simple. En esta imagen de acá abajo, que es la G, la H y la I, es lo que típicamente podríamos observar en los monocéntricos, en donde tenemos un cromosoma homólogo a un lado de la placa ecuatorial y el otro cromosoma homólogo dispuesto al otro lado de la placa ecuatorial. Al no haber centrómeros, el quiasma se ubica en esta región, ¿sí? Entonces, lo que se va a liberar justamente es la cohesión entre los cromosomas homólogos y se va a mantener cohesionadas las cromátidas hermanas. Este tipo de orientación se llama orientación axial, porque el eje que se dispone paralelo al uso sería el eje de replicación, y el eje en donde tenemos un homólogo y el otro va a separarse, va a disponer en la placa, el quiasma en ese lugar, y los cromosomas en este caso uno podría decir que se comportan como cromosomas telocéntricos u acrocéntricos, porque las fibras del uso se van a unir justamente en la región terminal, en la región telomérica, migrando de esta manera, manteniendo cohesionadas las cromátidas hermanas, se mantiene la cohesión entre cromátidas hermanas, y el quiasma hace que se resuelva la cohesión entre homólogos. Migran homólogos, división reduccional, y luego, en la metafase 2, lo que van a migrar son las cromátides de cada cromosoma, habiendo una división ecuacional. Hasta aquí es muy similar. La diferencia está en que cómo se dispuso el quiasma, la orientación es axial, esa configuración en caja hace que se orienten axialmente, de manera tal que lo que se vaya a segregar, lo que va a segregar son homólogos, y el quiasma lo que va a hacer es que se mantenga la cohesión entre cromátidas hermanas, pero no así entre homólogos. Ahora bien, para complicarla bastante, tenemos un caso que habla de meiosis postreduccional, en donde este bivalente, en lugar de orientarse con su eje longitudinal paralelo al uso, ¿sí?, se va a orientar, y perpendicular al ecuador, al valle ecuatorial, se va a disponer con su eje longitudinal, ¿sí?, paralelo al ecuador, perpendicular al uso. De esta manera, el quiasma, que siempre se dispone en la placa ecuatorial, va a
a resolver o va a determinar que se resuelva la cohesión entre cromátidas hermanas de cada cromosoma homólogo y que se mantengan cohesionadas las cromátides no hermanas. Esto va a provocar que se separan en la segregación, la disyunción anafásica va a involucrar una cromátide de un homólogo que va a estar unida a la otra cromátide del otro homólogo, es decir, de la madre y del padre, y hacia el otro polo va a ir una cromatide de un cromosoma homólogo procedente del padre y la otra cromatide de un cromosoma homólogo de la madre. Aquí la información es equitativa, cada polo va a recibir la misma información procedente de la madre y del padre, no únicamente la del padre o de la madre como en el caso de la prerreduccional. Y finalmente, cuando llegamos a metafase 2, lo que va a ocurrir es la segregación de estas cromátidas no hermanas a polos opuestos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo no les quedó claro? Sí, María, vos habías dicho que la otra, o sea, esa es prerreduccional, la que se comportaría igual que una meiosis de un... monocéntrico. Claro. Sí. ¿Y esta cómo se llama cuando se... Posreduccional. Posreduccional. Posreduccional, porque la reducción ocurre en la segunda metafase, en la segunda meiosis, en la división meiótica 2, o en la segunda metafase, en la segunda división meiótica, perdón. Ok. Es decir, acorde a qué es lo que migra. Si migran homólogos, lo que va a ocurrir es una reducción de la información, ¿sí? Solo llega lo del padre o solo llega lo de la madre, ¿sí? Un homólogo o el otro completo, eso provoca que haya una reducción en el número cromosómico. Imagínate vos si tuvieras dos cromosomas como complemento cromosómico somático, ¿sí? Diploide. Esos dos cromosomas se van a unir en un bivalente, como en este caso, en el G, se unen en este bivalente, y cuando se separan, como ocurre en los monocéntricos, que separan homólogos porque el quiasma, acá se disponen los bivalentes con orientación axial, es decir, con su eje longitudinal paralelo al uso y perpendicular al ecuador, lo que va a provocar es que se libere la cohesión entre homólogos, mantenga la cohesión entre cromátidas hermanas, y lo que se separa son homólogos. Por lo tanto, va a recibir un cromosoma cada polo. Se produce la reducción cromosómica. Y luego, en la segunda división meiótica, lo que va a ocurrir es que esa información procedente del padre se separe equitativamente en ambos polos, y lo mismo en la otra célula en metafase 2, lo que va a ocurrir es que la información procedente de la madre, conformada por las dos cromátides, se separen, ¿sí? En los cromosomas holocéntricos, unas especies con cromosomas holocéntricos cuyos cromosomas, o bivalentes mejor dicho, se disponen con su eje axial paralelo al ecuador y perpendicular al eje, es decir, que adoptan una orientación ecuatorial, ¿sí? Que no lo mencioné, disculpen, lo que va a provocar es que se libere, justamente el quiasma va a determinar que se libere la cohesión entre cromátides no hermanas, entre estas dos y entre estas dos, entre cromátidas hermanas, está bien dicho lo que digo, y se mantenga la cohesión entre no hermanas, entre homólogos. Cada polo va a recibir una cromatide del padre y una cromatide de la madre. Por eso la división es ecuacional. La reducción ocurre en la segunda división. Por eso la meiosis se va a llamar posreduccional. ¿Sí, Lucía? Ok, entonces la clave está en la cromátide de dónde viene, o sea, si se hereda completo del padre y de la madre, sí, qué es lo que se divide al principio. Claro, en realidad a nivel citogenético vos no vas a poder discernir, lo que vas a poder observar es la orientación, ¿sí? Y en muchos casos, aunque es un poquito dificultoso discernir esa orientación, vos lo que vas a ver, vas a poder contar, son la cantidad de elementos, por decirlo de una manera, elementos cromosómicos que vas a tener en metafase 2. Si vos vas a tener un número cromosómico reducido, en lugar de tener 2N igual a, vamos a suponer que la meiosis en Allium cepa, vos tenés 16 cromosomas, si en la metafase 2 tenés 8 cromosomas, ocurrió una división reduccional, 8 elementos cromosómicos. Si contás con 16, entonces vas a tener una división ecuacional, por lo tanto meiosis posreduccional. ¿Sí? No, me lo podés volver vuelvo. a repetir. Bien.
Si vos tenés 16 cromosomas, vas a tener 8 pares cromosómicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Esos dos, cada par cromosómico va a tener dos cromosomas homólogos. Esos cromosomas homólogos van a formar un bivalente. Ese bivalente, si fuera monocéntrico, dependiendo de cómo se disponga en el plano ecuatorial, en metafase 1, si se dispone, tiene una orientación ecuatorial, lo que va a separarse son cromosomas, son las cromátidas hermanas de cada homólogo, y va a recibir cada polo un cromosoma homólogo, ¿sí? Con una cromátide de cada uno. Entonces, eso lo que te va a traer aparejado es que en lugar de que haya una reducción cromosómica, va a haber una división ecuacional, un reparto equitativo de la información en ese momento, en la metafase 1. La reducción va a ocurrir en la segunda parte, de manera tal que se garantiza que la gameta vaya a tener 8 cromosomas en lugar de 16, y cada uno de esos conformado por una cromátide. En la meiosis prereduccional, vos ya en la metafase 2 vas a tener reducido el número de cromosomas. Vas a tener únicamente un representante de cada par cromosómica. Sea el de la madre o el del padre, es indistinto. Es al azar, eso ocurre al azar dentro de cada bivalente. Entonces vas a tener 8 cromosomas, ese cromosoma es un homólogo, conformado por 2 cromátides, y el reparto de esa información equitativa va a ocurrir en la metafase 2, en donde cada gameta va a recibir 8, cada uno con una cromátide. El resultado final es el mismo, pero el comportamiento, la orientación y cómo ocurre, si primero la reducción o después la ecuación, hay diferencias, ¿sí? Dependiendo de esas diferencias, también hacen referencia a mecanismos de regulación diferentes. Ahora sí. Y en la post no puedo decir que migran cromosomas, entonces. No, porque son migran cromátidas no homólogas. Claro, cromátidas no hermanas de cromosomas no homólogos. Hermanas. De cromosomas homólogos. Ok, listo. Gracias. Esa sería la terminología apropiada. Bien. Por lo tanto, es muy importante en los cromosomas holocéntricos la presencia de los quiasmas y la función que cumplen los quiasmas. Son los que aseguran una correcta orientación y una correcta segregación de los cromosomas en meiosis. Mientras que en la metafase 1 de los cromosomas monocéntricos son los centrómeros, la constricción primaria y los cinetocoros, esa región definida y puntual, los responsables de una correcta segregación y una correcta disposición en el plano ecuatorial para que haya una correcta segregación. ¿Sí? La idea es, en realidad, el fin es el mismo, es que los cromosomas, los bivalentes dispongan los quiasmas en el plano y haya una correcta segregación. En el caso de los holocéntricos, el quiasma tiene una segunda función, que es la de asegurar justamente que segreguen de manera adecuada y que la cohesión ocurra entre hermanas, entre guantes hermanas o entre cromosomas homólogos, dependiendo de la orientación que disponga ese bivalente en el plano. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bueno. Sí. Bien. Quería ver si quería recordar algo más. Bien. Aquí tienen una imagen parcial de la meiosis en Cuscuta, en donde aquí se puede ver claramente lo que se conoce como configuración en caja de un bivalente en metafase 1, metafase meiótica de la primera división, en donde ven aquí un cromosoma homólogo, y este es otro cromosoma homólogo, cada uno con sus 2 cromátides, y en esta región el plano estaría de esta manera, aproximadamente uno podría dibujarlo de esta manera, es un aplastado, por tanto lo ven un poquito, digamos, no tan perfectamente formado el plano ecuatorial, pero en el plano ecuatorial se disponen los quiasmas, y lo que van a migrar son cromosomas homólogos. Más allá de estas cuestiones, de las orientaciones, algo que quería también hacer referencia, es que como yo les comenté al principio, es muy difícil justamente discernir el eje longitudinal del eje transversal, ¿sí? Y que como a veces en muchos casos los cromosomas holocéntricos son isodiamétricos, no puedo discernir si tiene una orientación ecuatorial de una orientación axial, ¿sí? Entonces lo que se ha establecido justamente, la manera de ver si se orientaron de manera ecuatorial o axial, en
la metafase 1, justamente, es ver cómo migran en la anafase 1 y ver cuáles son los productos de la primera división meiótica. Eso nos da una idea, incluso hasta la conformación de estos cromosomas, la configuración cromosómica en metafase 2, es lo que nos permite discernir justamente si es una meiosis prerreduccional con orientación axial o una meiosis posreduccional con orientación ecuatorial en la primera. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que, más allá de decir que se orientan axialmente, en el plano, aquí en el plano ecuatorial, lo que se va a disponer es el quiasma, y aquí lo que se va a disponer, además del quiasma, es el plano de replicación de las cromátides. El plano ecuatorial lo que está marcando es que a un lado del plano o de la placa está una cromátide hermana y al otro lado la otra cromátide hermana de un cromosoma homólogo en la orientación ecuatorial, y aquí lo vemos en amarillo de un lado y del otro, se disponen ambas cromátidas hermanas, siendo el plano de replicación el que se dispone junto con el quiasma en la placa ecuatorial. Aquí en la orientación axial no es justamente el plano de replicación, sino que lo que hay a un lado y al otro de la placa ecuatorial es la disposición de un homólogo y del otro, y el quiasma es el que se dispone en este plano, en esta placa. Más allá de María, estas... Sí. Con esta imagen donde dice orientación axial, división prerreduccional. Sí, meiosis prerreduccional. Sí, se acomodan, el cromosoma se acomoda de esa manera. Sí, se divide de acuerdo a cómo está la placa, orientado. Luego cuando pasan, pasa por todas las etapas y entra en lo que es la división posreduccional. No, espera. No. Esto es división reduccional de metafase 1 a anafase 1, y en la segunda división ocurre la división ecuacional, no posreduccional. La meiosis es prerreduccional o posreduccional, ¿sí? Perfecto. Pero digamos que los cromosomas, cuando van pasando de fase a fase, para entrar en ese, luego se reacomodan. Sí, se reacomodan. Para dividirse. Exactamente. Y esa, como yo bien les dije, en la meiosis prerreduccional, lo que no se liberaba era la cohesión entre las cromátidas hermanas. Claro. Cuando llegamos a metafase 2, se resuelven y entonces se comportan, que eso es lo que quería decir ahora, se comportan como cromosomas mitóticos. Van a migrar esas cromátidas hermanas paralelas al ecuador, el uso mitótico va a tomar esa configuración en barril y van a migrar paralelas entre sí, y esa orientación paralela se mantiene a lo largo de la disyunción anafásica en la metafase 2. Como un clásico separación de las cromátidas hermanas. En mitosis. De cromosomas holocéntricos. Exactamente igual. Bien. Y abajo se reorganizan. Para entrar en la otra, se reorganizan para poder dividirse según el plano, como está mostrando la figura. Claro, y en este caso, lo que ocurre es que tiene que haber se tiene que resolver en donde hubo un contacto, donde estuvo el entrecruzamiento, se debe resolver, por lo tanto, fíjense que la disposición no es paralela al ecuador, ni perpendicular al uso, sino que es más bien perpendicular al plano y paralelo al uso. Como si migraran acrocéntricos, como si migraran telocéntricos. ¿Sí? Acá estaría, como si acá estuviera el centrómero que no lo está, y acá estuviera el centrómero que no está. Migran tirando de esas regiones teloméricas. Y este punto de contacto, que era donde estaba ubicado el entrecruzamiento, se libera, que donde estaban cohesionados ambas cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos, y tiran de las regiones teloméricas, ¿sí? Como si se comportaran como si fueran telocéntricos, y terminan migrando. Fíjense que la configuración que adoptan es también diferente. Acá es lado a lado, espalda con espalda, y superficie polar mirando de cada cromátide, mirando los polos, como pasa en mitosis, y aquí son las regiones teloméricas las que lideran la migración. ¿Queda claro? ¿Y no hay peligro de que se partan? No, bajo ningún punto de vista, no. Quédate tranquila que eso no ocurre. Para nada. Justamente todo hace, cada elemento, en este caso el entrecruzamiento, es el que
cumple la función de, si se oriente, más allá de cómo se oriente, es como que da el gatillo y da la señal para que ocurra y adopten las configuraciones que son adecuadas, que permita que la segregación garantice una segregación apropiada para lograr tener los productos de la segunda división meiótica, como observamos acá. Si vamos a tener productos más allá de este tipo de meiosis pre-reduccional o sea post-reduccional, los productos de la segunda división meiótica son los mismos. ¿Sí? Va a haber una reducción y una división reduccional y ecuacional más allá de la orientación. Lo que va a ocurrir es que la reducción pasa en la primera o pasa en la segunda, pero los dos eventos de división, los dos fenómenos de división reduccional y división ecuacional ocurren en la meiosis. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Las otras cuestiones a tener en cuenta, más que nada una nota de color que muchas veces me han preguntado, si son justamente estos cromosomas holocéntricos, si pueden ser un estado primitivo o derivado de esa organización cromosómica. Obviamente ha habido mucha discusión citogenética a lo largo de la historia o de los años, y lo que ha llevado justamente es, empiezo desde aquellos investigadores que están a favor de un carácter primitivo, y luego voy a pasar a mostrarles cuáles son los fundamentos que algunos investigadores se basan para proponer que el carácter holocéntrico de un cromosoma es considerado como un estado derivado. Lima de Faría lo que hizo fue tener en cuenta la concepción de centrómero. Es decir, Lima de Faría propuso que el centrómero sería originalmente una región cromomérica, la cual desarrolla originalmente la actividad cinética, y ese cromómero, o esa región cromomérica que desarrolla esta actividad cinética, toma dos caminos. En la historia evolutiva tomó dos caminos. Por un lado, esa actividad cinética se extendió a varios cromómeros, y esos cromómeros se agruparon de manera tal de quedar restringidos o dispuestos a una región localizada, obviamente dando origen a lo que hoy conocemos como cromosomas monocéntricos. Y por el otro lado, si estos cromómeros, que eran varios cromómeros que desarrollaron esta actividad, o se extendió la actividad de un cromómero a varios con actividad cinética, si estos cromómeros se extendieron, o en realidad más que se extendieron se agruparon en distintos puntos, se formó lo que se conoce como cromosoma policéntrico, es decir, un cromosoma que tiene muchos centrómeros o varios centrómeros distribuidos en el cromosoma. Ahora, cuando esos cromómeros no se agruparon, sino que directamente se dispersaron, todos ellos cubriendo toda la longitud o casi toda la longitud cromosómica, dieron origen a los cromosomas monocéntricos, holocéntricos, aquellos cromosomas que tienen un cinetocoro difuso, una actividad cinética distribuida a lo largo de toda la longitud cromosómica. Con posterioridad, varios autores plantearon hipótesis de que los cromosomas holocéntricos también apoyaban a que los cromosomas holocéntricos representaban un carácter primitivo, argumentando, por ejemplo, que el centrómero localizado representa una especialización, que los cromosomas holocéntricos son considerados primitivos porque se encuentran en taxas primitivos, valga la redundancia, de plantas y animales, que las fragmentaciones cromosómicas aumentan el número cromosómico, lo que brinda una mayor variabilidad y mejor capacidad de adaptación. Eso fue otro de los criterios, bastante discutible. Y que las fusiones y las translocaciones
en los organismos con cromosomas monocéntricos no tendrían las limitaciones, al igual que las fragmentaciones, que presentan los cromosomas monocéntricos. Es decir, estos últimos dos ítems lo que quieren decir, en otras palabras, es que los cromosomas monocéntricos serían mucho más flexibles y tolerantes a los reordenamientos, no tendrían limitaciones o tendrían la capacidad de tolerarlos y los productos de las fusiones, de las translocaciones y de las fragmentaciones tendrían la potencialidad de perdurar a lo largo de las sucesivas generaciones celulares, dicho de alguna manera, ¿no? Tratando de dar fe o tratando de explicar lo que los diversos autores quisieron proponer o se basaron para proponer el carácter primitivo de los cromosomas holocéntricos. Uno de los últimos autores fue Sibvenga, en 1981, que consideró que existiría una especialización gradual. Él propuso que habría una especialización gradual del estado holocéntrico o holocinético hacia el estado monocéntrico. Que primero habría ocurrido una localización de la actividad centromérica en la meiosis, a raíz de haber visto lo que ocurría en algunas especies que tenían esa meiosis prereduccional, en donde como la actividad cinética se restringía, ustedes se recuerdan que lo mostré recién, que se restringía a las regiones teloméricas, funcionando esos cromosomas holocéntricos en meiosis como telocéntricos. Entonces ellos creyeron que en base a estos cromosomas holocéntricos que se comportan de manera telocinética en meiosis 1, digamos, habría una especialización gradual del estado holocinético partiendo de una actividad centromérica dispuesta en la región telomérica y luego se habría extendido en la mitosis en los cromosomas holocéntricos. Bien, esto es lo que expliqué en pocas palabras. Ahora bien, esto tampoco convenció mucho, todo lo que acabo de decir fueron todas propuestas, la única que tendrían que recordar es la de Lima de Faría, porque realmente es la primera de todas y la que es más, digamos, más coherente y más fidedigna o más parsimoniosa en algunos aspectos. Después están todos los investigadores que promueven o que postulan que el carácter holocéntrico de los cromosomas es un carácter derivado, dado que los cromosomas holocéntricos se encuentran en grupos filogenéticamente muy separados y además, por ejemplo, algunos grupos como los hemípteros o las especies de Lucula, de las monocotiledonias, habrían derivado de formas más primitivas que tienen cromosomas monocéntricos. En el caso de las angiospermas, en particular, lo proponen como un carácter derivado, ya que habrían aparecido separadamente al menos 4 veces como un paralelismo. Bien. Y que, por último, la dispersión de la actividad cinética se habría realizado mediante, esta es otra propuesta, otra hipótesis de algunos autores que dijeron que se parte de un cromosoma monocéntrico y que unos elementos transponibles serían los encargados de dispersar esa actividad a lo largo de distribuir la secuencia centromérica a lo largo de toda la longitud cromosómica. Bueno. Ahora bien, se hizo un estudio, como verán, como se muestra en esta imagen, una representación de la relación filogenética de las especies con cromosomas holocéntricos descriptos y sus relativos cercanos con cromosomas monocéntricos, como se aprecia en esta imagen, ¿sí? Desde plantas, pasamos a artrópodos, ¿sí? Hasta llegar a los nematodes. Angiospermas con monocotiledonias y las dicotiledonias. Después aquí tenemos los artrópodos con los arácnidos. Y aquí tenemos los sin pies, insectos y nematodes. Muy bien. Los clados que consisten en especies con cromosomas holocéntricos, justamente en este árbol filogenético, están representados por nombres rojos, mientras que los clados que consisten en especies con cromosomas monocéntricos están representados por nombres de color negro. Y los nombres que están en color verde es porque aún no existen datos respecto de del tipo de organización estructural de sus cromosomas.
Lo que sí se ve a partir, o lo que deducen los autores que hicieron este trabajo, es que la distribución filogenética dispersa del holocentrismo, fíjense que está dispuesta, se observa de manera dispersa la presencia de la naturaleza holocéntrica de los cromosomas, sugiere que ha evolucionado de manera independiente varias veces durante el curso de la evolución. Las estimaciones más parsimoniosas determinan que la naturaleza holocéntrica ha evolucionado 13 veces, que son los círculos de color rojo, que van a observar en el árbol, en animales y plantas, y que la naturaleza monocéntrica ha evolucionado a partir de un antepasado holocéntrico 2 veces, que serían los círculos, estos negros que están acá, y acá sería el ancestro holocéntrico. ¿Sí? En el caso en particular de las plantas, en las plantas terrestres, los cromosomas holocéntricos solo se encuentran entre las angiospermas, donde se encuentran justamente en posiciones terminales del árbol filogenético. Por lo tanto, en el caso de las angiospermas podrían ser considerados como un carácter derivado. Y en el caso de los animales, grandes clados holocéntricos se alternan con linajes monocéntricos. El centrómero, por lo tanto, esto trae como corolario que el carácter holocéntrico, la naturaleza holocéntrica, debería ser considerada como un estado ancestral. Más allá de esta cuestión, solo quería hacer referencia a algo que dije hace un ratito, que no se olvidaran o que tuviéramos en cuenta, voy a ir para atrás, lo que había dicho Lima de Faría en un principio. En la actualidad fue corroborado esto, o se obtuvo una evidencia citogenética con el uso de lo que se conoce como detección de proteínas por inmunofluorescencia. Esa caracterización de las proteínas del cinetocoro por inmunofluorescencia indicó que los cinetocoros de los cromosomas monocéntricos estarían compuestos por varias subunidades estructurales repetidas localizadas en una región, que es lo que habría dicho Lima de Faría en un principio, que había varios cromómeros agrupados. Lo que no podemos saber con inmunofluorescencia es esta parte de acá, no podemos ir para atrás en la historia, pero sí podemos corroborar esta parte de la hipótesis de Lima de Faría, en donde lo que se ve es que los cinetocoros estarían conformados por subunidades estructurales repetidas localizadas en una única región, mientras que los cinetocoros o las estructuras cinetocóricas en los cromosomas monocéntricos involucran la coalescencia de estas subunidades centroméricas que se encuentran dispersas a lo largo de la cromátide. Los resultados obtenidos mediante la inmunofluorescencia llevan a plantear una hipótesis de que la organización cinetocórica guarda cierto paralelismo con la hipótesis planteada por Lima de Faría. Más allá de los comentarios y todas las propuestas y las ideas y las hipótesis de los distintos autores que proponen carácter primitivo o derivado, creo que lo de Lima de Faría en la actualidad sigue siendo para mí la más parsimoniosa, y justamente la inmunofluorescencia ha permitido por lo menos corroborar que ha habido 2 caminos y 2 tendencias, y que no necesariamente tengan que implicar que el monocentrismo evolucionó hacia el holocentrismo o viceversa. También el árbol filogenético demuestra que han aparecido de manera independiente, han ocurrido como paralelismos y se han originado o han aparecido de manera independiente en los reinos, ¿no? en la naturaleza. Bueno, gracias por su atención. María. Sí, espera que corto Perfecto. Tengo espera que no lo hice bien. Hice mal. Ya veré. Ah, sí. Stop.